Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que estamos en esta tarde aquí, ya terminando el primer día de la semana, pero de la mejor manera, que es viniendo a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? A servirle y aprender más de su palabra, ¿verdad? A veces hay una frase que los hermanos dicen, pues vamos a aprender un poco de la palabra. No me gusta esa de poco, ¿verdad? Siempre la palabra es en abundancia, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de lo que es de la palabra de Dios y así cada uno de nosotros, pues, en nuestras mentes, ¿verdad? Enfocados aquí, nuestros ojos bien abiertos. Espero que hayan tomado su siesta por la tarde, ¿verdad? Para poder estar aquí bien atentos, despiertos, para escuchar el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Recuerden que yo solo soy un siervo, ¿verdad? Que Dios me usa, pero es Dios que nos habla, ¿verdad? Y es la voz de Dios que vamos a escuchar cada vez que citamos la palabra de Él. Pues acuérdense, ¿verdad? Ay, ya va el hermano Alan, no, ¿verdad? A mí no me digan nada, es Dios, ¿verdad? Entonces, pongamos nuestras mentes, nuestros corazones aquí y vamos a empezar, ¿verdad? A escudriñar la palabra de nuestro Dios. Para encontrar el tema, ¿verdad? Lo encontré en estos 3 versículos y hablan de un punto que cuando lo vayamos leyendo, espero de que ustedes vayan captando lo que así es el tema que les quiero traer. Y con los puntos que vamos a tocar, me van a decir, pero no tiene relación con lo que vamos a ver. Pero si lo vamos a ir viéndolo, y yo lo voy a explicar y espero que ustedes me vayan entendiendo por qué fue el punto que yo lo que voy a tocar, por qué lo traje de esta manera. Y lo vamos a leer los 3 versículos así, no de un solo, pero vamos a ir uno por uno, pero los puse los 3 en la pantalla. Y el primero dice en Proverbios 27:1, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 6:34, y le está diciendo a las personas, ¿verdad? Y nos dice ahora a nosotros, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Y después, ¿verdad? Dice Santiago 4:13 y 14, vamos pues, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Bueno, yo les dije que miraran, ¿verdad?, cuál era en los 3 versículos, cuál era la palabra, pero realmente ya está ahí en negritas y subrayado, más fácil, ¿verdad? Como papilla, ¿verdad?, para que no les cueste para digerir. Pero ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? El día de mañana. No lo sabemos. Entonces, como tema, ¿verdad?, no te jactes ni te afanes por el mañana. Bueno, si aparece bien grande, ¿verdad? Realmente en la pantalla de la computadora se mira en chiquito y a veces digo, pues si estará muy grande, estará muy pequeño, pero para que así puedan lograr ver hasta allá atrás, ¿verdad? Si no ocupan lentes. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Y la verdad que traje esta palabra, ¿verdad? Que dice ahí, creciendo, porque Dios nos ha dado realmente cada día, el día de hoy, ¿verdad? Cada vez que nosotros oramos en la mañana, ¿verdad? Siempre le damos gracias por ¿cuál? No por el mañana, ¿verdad? Siempre estamos dando gracias por el día que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado el día de hoy, ¿para qué? Para usarlo de la mejor manera, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, hoy, pues si hoy hay que aprovechar esto y lo otro, porque no sé, mañana hay que disfrutar, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que cada día que nos da es una oportunidad más para mejorar, para crecer, ¿verdad? Muchas veces el ser humano, y no es malo, ¿verdad? Como cristianos también, no es malo, queremos crecer materialmente, ¿verdad? Queremos crecer económicamente, queremos crecer en familia, queremos hacer viajes. Y realmente, ¿verdad?, los mensajes que los hermanos predican en estas fechas, es verdad que pongamos un propósito para el siguiente año, ¿cierto o no? El hermano en la mañana cuando estaba predicando, ¿verdad?, también traía algo así, ¿verdad?, de que
hagamos planes para el siguiente año, ya que este año se va acabando. Pero realmente el mensaje que Dios nos quiere decir es que aprovechemos el hoy. Porque yo no les quiero decir, hagan planes para el 2025, porque no saben si van a pasar el 2025. Pero cada día que nosotros despertamos es de aprovechar ese día, ¿para qué? Para crecer, no económicamente, no materialmente, ¿verdad? No es malo, usted lo puede hacer, pero poner en primer lugar lo que vamos a hablar ahorita, que son las cosas espirituales, ¿verdad? Un niño cuando nace no para de crecer, ¿sí o no? ¿Verdad? Va creciendo. Y si ustedes no miran en un tiempo a tal niño y lo miran en 5 años, ¿cómo lo van a ver? Grande, ¿verdad? ¿Cómo creciste? Y no va a parar, siempre va a ir creciendo. Y los niños a veces emocionados, papá, papá, y se ponen en la pared, ¿verdad? Y lo van midiendo. Y todos los días quiere que uno lo va midiendo a ver cuánto van creciendo. Y se emocionan. Y en nosotros, cuando nacemos espiritualmente, vamos creciendo así. Vamos creciendo como los niños, como el bebé que ya no es bebé, ya empieza a gatear, después ya empieza a caminar, ya después quiere correr y ya después en la casa, ¿verdad? Hay que guardar todas las cosas porque va a botarlos todo. Y va creciendo y después los jóvenes, ¿verdad? Cuando son de una edad ya quieren ser adultos. Los adultos cuando llegan a ser adultos quieren ser niños, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero van creciendo, van creciendo. Nosotros espiritualmente cuando nacimos en las aguas del bautismo, nacemos de nuevo y tenemos que ir creciendo. Pero muchas veces no lo hacemos, hermano. Quedamos como ¿quiénes? Como bebés de 10 años, de 15 años, de 20 años, ¿verdad? Y seguimos actuando de esa manera. Entonces, ¿por qué? No te jactes, no te afanes por el mañana, porque tienes el día de hoy. Aunque ya ahorita ya es tarde, ¿verdad? Ya es de noche, ya se va a acabar, ya tiene pocas horas en este día. Pero esta reflexión es para lo que lo apliquemos cuando Dios nos da la vida cada día, para que lo aprovechemos para ir creciendo, ¿verdad? Para ir creciendo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahorita, y ya está el primer punto, ¿verdad? ¿Ir creciendo en qué? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros venimos al bautismo, venimos porque queremos salvación, porque sabemos que hay un infierno, que nos vamos a ir, pero a veces no lo hacemos por esto, ¿verdad? Por amor. Cuando Dios sí rescató a la humanidad, ¿por qué? Por amor, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? También cuando en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo por amor, ¿verdad? Entonces cuando nosotros venimos a la salvación, es cierto, venimos a veces por miedo, por temor, ¿verdad? Porque no nos queremos ir al infierno, pero cuando vamos creciendo en el amor de Dios, lo vamos a ir amando cada día, ¿verdad? Cada día de nuestras vidas que Dios nos da es para esto, para ir creciendo en el amor de Dios. Mire lo que dice Efesios 4:15 y 16. Siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí? Quedémonos chiquitos, ¿verdad? Enanitos. No, ¿verdad? Crezcamos, ¿verdad? En todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de que todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es edificar? Los que hacen construcciones, ¿verdad? Lo contrario es destruir, ¿verdad? Pero edificar es crecer. ¿Ir creciendo en qué? En amor, ¿verdad? En amor. Uno de los puntos, ¿verdad? Que cuando crecemos en amor, ¿qué hacemos? ¿Qué es mejor cuando hacemos las cosas? ¿Las hacemos mejor cuando es obligado o las hacemos mejor cuando es con amor? ¿Verdad? Hasta nuestras esposas cuando nos cocinan, ¿verdad? Con un amor, uy, qué rico amor. Pero cuando es enojada o ahí porque te tengo que dar de comer, pues se le quemaron las tortillas, ¿verdad? Pero nosotros cuando hacemos por amor las cosas de Dios, ya no se nos hace pesado, ¿verdad? Otra reunión, venir en la tarde, seguir cantando, hay que leer la Biblia otra vez, ¿verdad? Ya no se nos haría pesado porque lo hacemos por amor, más bien quisiéramos más, ¿verdad?
Cuando yo conocí a mi esposa, pues ya 1 hora era poquito, 2 horas también, ¿verdad? Por eso me casé con ella, para estar toda la vida, porque por el amor, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos con la obra, como nuestro hermano Pablo se casó con la obra por amor a Cristo, él hasta entregó ¿qué? Su vida, y como los demás hermanos en el primer siglo, ¿verdad? ¿Lo haríamos nosotros hoy? Si estuviéramos allá en China, estuviéramos aquí, estuviéramos leyendo la Biblia, porque allá sí los meten en la cárcel, ¿verdad? Y si se opone, pues también creo que les da muerte, ¿verdad? Pero eso es porque tenemos que ir creciendo en amor. Y sabemos un versículo, ¿verdad? Mateo 22, 37, ¿qué dice? Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesús, ¿cuál de estos mandamientos es el más grande? ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿verdad? En otras palabras, con todo tu ser. Entonces, cuando nosotros crecemos en amor, es una entrega poquito, ¿verdad? No, Dios entregó a su Hijo y dio todo para que nosotros fuéramos salvos. Y entonces Él nos pide una entrega. ¿Están aquí? Total, ¿verdad? Él quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Pero cuando crecemos en amor, cuando no crecemos, hermano, no vamos a sentir eso. Vamos a sentir aquí como que estamos obligados a veces, ¿verdad? A veces los jóvenes, los niños, porque mi papá me trae. Pero no dice, porque yo quiero estar, ¿va? Muchas veces dicen eso. Pero ya si dice así es porque está comprendiendo que tiene que crecer en el amor hacia nuestro Dios. Cuando crecemos, en el amor, ¿qué hacemos? Obedecemos. Otro versículo que conocemos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, ya los hacemos por amor, ¿verdad? Ya no es obligado, ya lo hacemos en obediencia porque le amamos, ¿verdad? Vamos a leer, busquen sus Biblias, ¿verdad? Vamos a estar en la pantalla y vamos a estar también en nuestras Biblias. Me gusta también traerlo así, interactivo, porque para que no nos durmamos, ¿verdad? A veces si estamos solo así escuchando, a veces nos da sueño, pero vamos a buscar en la Biblia y vamos a ir allá, ¿verdad? Juan 15, 9 al 11. Juan 15, versículo 9 al 11. Y mire cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro Señor Jesucristo dándonos el ¿qué? El mayor ejemplo, ¿verdad? Él dice, guárdenos mis mandamientos y estarán en mi amor, como yo, siendo hijo, ¿verdad? Obedeció al Padre y permanece en el amor del Padre. Qué mayor ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos que hay que ir creciendo en el amor hacia Dios. Y cuando crecemos en el amor hacia Dios, ¿qué pasa? Usted es fiel a su esposa, ¿por qué? Porque le ama. Entonces, si amamos a Dios, vamos a ser ¿qué? Fieles. No importa lo que vaya a pasar, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada, ¿verdad? Porque Dios es amor, ¿verdad? Cristo es amor. Entonces vamos a ser fieles. Vamos a ir a 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Anteriormente les dije un gran ejemplo, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, nuestro hermano Pablo. Dice que él sufre todas esas cosas, todas las penalidades, todos los sufrimientos, todo lo que venga, ¿por amor a quién? A Cristo. Si no hubiera tenido amor, ¿verdad? Hubiera sido débil. Hubiera, en la primera, ¿verdad? El hermano habló en la mañana acerca de Pablo, ¿verdad? Que lo azotaron y lo metieron a la cárcel y él seguía cantando, ¿verdad? Al Padre Celestial por amor.
Si no, a la primera se hubiera quejado, hubiéramos murmurado. ¿Y qué hubiera dicho? No, ya no voy a predicar a Cristo y mejor sigo como fariseo, ¿verdad? De fariseos que decía él. Pero todo eso lo tomo por basura, por amor a Cristo. ¿Lo tenemos nosotros así? Si no lo tenemos así, pues hoy, bueno, y si Dios nos da vida otros días, ¿verdad? Ir creciendo en el amor hacia Dios. No dejemos para mañana, ¿verdad? Lo que podemos hacer hoy. Debemos de ir creciendo cada día en nuestras vidas y es en el amor hacia nuestro Dios. Pues segundo punto, creciendo en el ¿qué? Muchos de nuestros hermanos cuando predican aquí en México, y yo escucho muchos hermanos de otros países, y siempre dicen que en la iglesia de Cristo hay analfabetismo. ¿Qué significa eso? Espiritual, ¿verdad? No hay conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No podemos nosotros ser así, ¿verdad? A veces, a mí no me gusta hablar mucho de las demás denominaciones, pero ellos nos ganan, ¿verdad? Aunque estén equivocados, ellos estudian y te predican erróneamente de lo que ellos están equivocados, pero te lo dicen. Y a veces nosotros no podemos ¿qué? Defendernos. El apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que defendamos esa fe que una vez creímos. Pero tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque si no nos va a pasar como lo que dice Oseas, ¿verdad? Mi pueblo, ¿por qué pereció o fue destruido? Por falta de conocimiento. Por cuando te has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, dice Jehová, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Somos sacerdotes? Sí. Somos su pueblo escogido, real sacerdocio, linaje, ¿verdad?, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que nosotros cada día, ¿verdad?, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué crecer en el conocimiento de nuestro Dios? ¿Para qué tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, guardar su palabra, ¿verdad? Significa eso, estudiarla, tener ese conocimiento. ¿Para qué? Para predicar a las demás personas, para ganar almas para Cristo. Hay mucho trabajo que hacer y si no lo hacemos nosotros, que es la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Hay que prepararnos para hacerlo, para predicar y llevar y ganar almas. Hay que prepararnos. Es un mandamiento, hermanos. Jesús antes de irse, ¿qué les dijo? Lo conocemos, ¿verdad? Mateo 28, 19 o 18 en adelante, pero precisamente el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, rescatándolos de las tinieblas. ¿Pero cómo? ¿Verdad? Predicando la palabra, predicando el evangelio, que Cristo murió, ¿verdad?, que bajó de los cielos y anduvo aquí y que Él fue crucificado, murió, pero resucitó para ser el primogénito, para que nosotros un día también resucitemos juntamente con Él. Pero todo eso significa, hermano, que tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios para poder tener esas palabras y poder predicar a las personas. El hermano Enrique siempre dice, no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y es cierto, si usted y yo no tengo conocimiento de Dios, ¿cómo le voy a hablar a otra persona? ¿Verdad? Si usted habla de fútbol, es porque a usted le gusta el fútbol y sigue las ligas, ve los partidos y, ¿verdad?, y conoce, ¿verdad? Si habla de esto, es porque sabe y conoce. Pero mejor es crecer en el conocimiento de Dios para poder predicar la palabra de nuestro Dios, porque es un mandamiento. Pero como miramos al principio, por amor a Dios y por amor a esas almas, pues vamos a ir creciendo en conocimiento para predicarles, ¿verdad? Si crecemos nosotros en el conocimiento de Dios, ¿qué nos ayuda, hermanos? A ser sabios y entendidos, ¿verdad? ¿Entendidos de qué? Que hay peligro afuera, que hay peligro espiritual y nos vamos a dar cuenta para ya no caer en pecado por ignorancia, ¿verdad? Porque aunque caigamos en pecado por ignorancia,
no seremos justificados, hermanos, ¿verdad? Hay muchas personas que no saben que están en pecado hasta que lean la palabra de Dios y dicen, uy, estoy mal, ¿verdad? Esta palabra no la tengo que decir, pero solo dice eso, ¿y qué pasa? Y sigue. Está el conocimiento, pero nos va a ayudar a ser sabios. Tiene que aplicar ese conocimiento usted y yo a nuestras vidas. No debo de seguir igual. La Biblia la palabra de Dios es nuestro espejo, donde nos miramos nosotros nuestros errores. Solo Dios nos puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría es errónea. Ahora le llaman lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Quién dijo eso? La palabra de nuestro Dios. Pero solo Dios nos puede decir cuando estamos equivocados y por eso nos ayuda a ser sabios para apartarnos del mal y para estar entendidos, para saber cómo conducirnos cuando adoramos a Dios aquí en la iglesia y también cuando estemos allá afuera en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Hay mucho de estos proverbios, ¿verdad? Ahí está en Salmos que dice, tu palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:5. Y en Josué, ¿verdad? Encontramos Josué 1:8, que antes de que él fuera el líder del pueblo de Israel, Dios le dio este consejo, ¿verdad? Que meditara de día y de noche ¿en qué? En su palabra, para que le vaya bien en todo lo que él haga. Y en Proverbios, ¿verdad? Proverbios, si usted ahí en su casa lo puede leer, Proverbios 2, del 1 al 12, pero hoy solo vamos a leer el 6 y el 7. Busquemos nuestras Biblias para que mire qué sabroso, ¿verdad? Qué rico esa palabra de Dios que nos ayuda a nosotros para poder deleitarnos y así poder ser sabios. Proverbios 2, 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, si crecemos en el conocimiento hacia Dios, nos hará sabios, pero no solo eso, también estaremos firmes, no estaremos débiles, no seremos llevados de aquí para allá, no seremos de doble ánimo, no seremos de que cuando vengan y nos digan, hey, tal cosa y tal cosa, ¿será cierto? Nos pongan a dudar. Sino que nos va a ayudar a nosotros a que estemos firmes en que conocemos sus promesas. ¿Cómo vamos a conocer las promesas de Dios? Yo se las puedo decir aquí, ¿verdad? Pero ¿dónde las encontré yo? ¿Dónde las podemos encontrar cada uno de nosotros? En el conocimiento de Dios, que es su palabra. Ahí conocemos todas las promesas para todos nosotros y nos mantenemos firmes y fieles, ¿verdad? Conocemos cómo estar firmes, ¿sí o no? Porque ahí dice, vestidos de la armadura. ¿Y cuál es la armadura? ¿Verdad? ¿Cuál es el casco? ¿Cuál es el pectoral? ¿Verdad? Donde se va a detener los balazos, porque en aquel entonces eran las espadas, ahora pues son las pistolas, ¿verdad? Porque no había en aquel entonces. Pues Satanás está atacando siempre, como atacaba al cristianismo en el primer siglo, como hasta ahora también. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese conocimiento? Solo escuchando y leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Y dice la palabra de Dios, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Cuando nosotros, hermanos, conocemos la palabra de nuestro Dios y todas sus promesas, pues vamos a estar firmes y fieles y sabemos que las promesas son para el que venciere, ¿verdad? Para el que se deja vencer o el vencido, pues no habrá recompensa y eso lo sabemos, porque Dios nos lo dice en su palabra. Ya vimos, ¿verdad?, que vamos a ir creciendo en el amor de nuestro Dios, que tenemos que ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, pero también de lo que habló el hermano el día miércoles, ¿verdad? Creciendo en la fe de Dios. Y cuando el hermano estaba hablando el miércoles, yo estaba pensando en algo. Yo lo quería decir en ese momento, pero dije yo, no, esto me lo voy a guardar para ahora.
¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que la fe solo es para pedir, pedir, dame, ¿verdad? A nuestro Dios. Sí, se necesita la fe para que Dios obre, pero no solo para pedir, hermanos. La fe tiene que ser probada también, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan allá en Lucas, ¿verdad? Cuando hemos leído, los apóstoles, ayúdanos a que nuestra fe crezca. Y realmente eso va a depender de nosotros, ¿verdad? Porque Dios ya Él hizo su obra. Es de nosotros que nuestra fe crezca. ¿Y qué le dijo Él? ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Yo no conozco realmente esa semilla de mostaza, pero es realmente pequeña, ¿verdad? Solo la he visto en fotos. La busqué en Google, ¿verdad? Y solo ahí la he visto. Pero dice que es realmente una de las semillas más pequeñas comparada con las otras. Y sabe, cuando usted lo siembra y crece, es el árbol más grande. Dice el Señor Jesús, si ustedes tuvieran fe como ese grano de mostaza, pudieran mover montañas. Entonces, no necesitamos nosotros pedirle fe, sino que tenemos que ir creciendo en fe hacia nuestro Dios. ¿Cuándo? Cuando es probada la fe, ¿verdad? ¿Y cómo viene la fe? Lo que dijimos al segundo, ¿verdad? El oír la palabra de nuestro Dios. Pero también nuestra fe va a ir creciendo cuando va a ser probada, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? 1, 6, 7, vamos a ir allá para que miremos nosotros de cómo nuestra fe va a ir creciendo a través de esto. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba el qué, vuestra fe. Nuestra fe debe de ser probada, hermanos. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así como no se prueba el oro, ¿verdad? Para ver, no sé si a ustedes le han ofrecido ahí en las gasolineras, hey, mira esta cadena, es de oro, pésala, ¿verdad? Barata, dicen ellos, ¿verdad? Y ya te animas, porque brilla, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, pero te animas y la compras. Y ya cuando la quieres ir a ver si era oro, le echan un líquido y ¿qué pasa? Se pone todo verde, todo feo. Te estafaron, ¿verdad? No era oro. A veces nosotros así puede ser probado y podemos ser ¿qué? Hallados falto de conocimiento, falto del amor de Cristo, falto de fe y seremos ¿qué? Falsos cristianos, porque no estamos siendo firmes, porque no estamos creciendo, hermanos, estamos quedando allí, no estamos aprovechando el día que Dios nos da para crecer en esto que estamos hablando. El cristiano tiene que ser probado para que verdaderamente, si no es probado, no vamos a saber si estamos bien delante de nuestro Dios. Y cuando somos probados, pues vamos viendo nuestras debilidades, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado y nosotros, pues, como dice Santiago, después de haber pasado la prueba, ¿qué dice? Vendrá el regalo, ¿verdad? La corona de vida, la vida eterna. Pero yo no me quiero enfocar mucho ahí en la fe. Como les dije al principio, la fe no solo es para que nosotros le pidamos a Dios por una enfermedad o una situación difícil. Sí, el hermano José Luis habló mucho el miércoles de eso, ¿verdad? Que hay que pedir con fe para que pueda Dios obrar en nuestras vidas. Pero la fe es probada, pero la fe tiene que ser obediente, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a estar allí, en lo que el hermano estuvo leyendo el día miércoles, en Hebreos. Y vamos a estar allí, en el capítulo 11, y vamos a ver los ejemplos, hermano. Vamos a ver los ejemplos de que cuando nosotros crecemos en la fe hacia nuestro Dios, va a ser una fe que obedece, ¿verdad? ¿Como la de quién? Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Mire con qué empezó, con la fe. Y mire con qué empezó también, a obedecer, ¿verdad? Por la fe Abraham fue llamado y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No importa, porque esa es la fe. Confiar en quién, en nuestro Dios.
A Abraham no le importó para dónde iba. Él fue convencido por Dios, tuvo esa fe y obedeció. Ve allá y él fue, sin murmurar, sin quejarse. Cuando nosotros crecemos en fe, así va a ser, hermano. Vamos a obedecer a Dios sin cuestionar nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? A veces no cuestionamos directamente a Dios, sino por el hermano que viene y predica la palabra de Dios. Y a veces nuestros pensamientos dicen, ¿por qué? Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo en fe, no, hermanos, vamos a obedecer como Abraham. Va a ser una fe que agrada a Dios, como la de ¿quién? Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, ¿verdad? Igual que Elías. No fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de ¿qué? Por la fe no fue traspuesto, pero ¿cuál fue el resultado? De haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que le busca o el que viene a Él crea que le hay y que es, ¿verdad? Que es en gracia, que Él regala, que Él premia, que es galardonador a los que le buscan. ¿Pero con qué? Con fe. Pero si no hemos crecido en fe, ¿vamos a ser como Enoc? ¿Vamos a ser como Abraham? Tenemos que tener esa fe, hermanos, que obedece, esa fe que agrada a Dios y esa fe que trabaja, ¿verdad? Santiago escribió eso porque los hermanos a los que le escribieron y a nosotros también, ¿verdad? Hoy en día, si no estamos trabajando, aquí yo sí tengo fe, ¿verdad? Y no tenemos obras. Pues es una fe. ¿Qué es? Muerta, es una fe muerta. Así lo dice Santiago. ¿Quieres ver mi fe? Dice Santiago. Mira mis obras. Y ahí sabrás que sí tengo fe a nuestro Dios, que sí confío en mi Dios. Entonces va a ser una fe que trabaja como la de ¿quién? Hebreos 11:7. Por la fe Noé, y no solo se quedó con la fe, ¿verdad? Se le advirtió que iba a caer el diluvio. Entonces vino él y creyó en ¿quién? En Dios y confió en Dios. Esa es la fe. ¿Y qué hizo? Se quedó con los brazos esperados. Pues si Dios me dice que va a haber un diluvio, yo le creí a Él, voy a confiar en Él, pues me voy a quedar con los brazos cruzados, que Él venga y haga el ¿qué? El arca, ¿verdad? No. ¿Usted cree que si no hubiera hecho el arca se hubiera salvado? No estuviéramos nosotros aquí porque la humanidad hubiera sido exterminada, ¿verdad? Pero porque Noé tuvo esa fe y fue creciendo, hermanos. Fue creciendo, porque ¿cuánto se tardó para que pasara el diluvio? Más de 100 años, ¿verdad? Para que sucediera el diluvio. Pero dice ahí la palabra de nuestro Dios que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Una fe que trabaja. Noé dijo, si le creo a Dios, pues voy. Y aplicó todo lo de Abraham también, ¿verdad? A obedecer y agradó a Dios y trabajó. Y hizo su arca y vio que no caía el agua. Y entonces, no, él siguió confiando siempre en Dios, ¿verdad? En Dios. Entonces vemos, hermanos, que debemos de ir creciendo cada día en amor, ¿verdad? En conocimiento y en fe. Y es esto, ¿verdad? Lo que decía al principio, que la fe viene por el oír, pero aquí lo dice de otra manera. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye de la palabra de Cristo, ¿verdad? Esta es una versión de Habla Hoy. Pero, en conclusión, ¿verdad? No os jactéis ni afanéis por el mañana, porque no sabemos, hermano. No sabemos si yo mañana voy a estar vivo, ¿verdad? No dejemos las cosas para mañana si las podemos hacer hoy. Muchas veces nosotros decimos, no, mañana, mejor mañana. Y llega mañana, el mañana dice que nunca llega, ¿verdad? No sé si han escuchado ese dicho.
Entonces, por eso yo traje este mensaje de ir creciendo. ¿Cuándo? Hoy, ¿verdad? De ir creciendo nosotros como cristianos, ¿verdad? Estoy hablando de nosotros que ya estamos en el camino de nuestro Dios, de ir avanzando, de ir cada escalón caminando, no quedarnos ahí, sino que ir creciendo en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios y en la fe de nuestro Dios. Y yo les hago esta pregunta, ¿verdad? Oh, ya crecí un poquito. Así como les decía al principio, los niños todos los días se miden para ver cuánto crece y se emocionan cuando crecen solo ni medio centímetro, ¿verdad? Y ya están emocionados, papá, mira. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a crecer? Espiritualmente hablando. Pues la respuesta la tiene la misma palabra de nuestro Dios. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos, ¿verdad? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces nos comparamos con otro hermano, ¿verdad? No, mira que el hermano no viene los domingos en la tarde. Yo vengo, sí, yo estoy creciendo. No, comparémonos ¿con quién? A la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde hemos crecido? Si nos comparamos con Cristo. Nos falta mucho, hermanos. Nos falta mucho. Y es la invitación, pues, ¿verdad? Porque no nos fanemos por el día de mañana. Pensemos el día de hoy que Dios nos ha dado para crecer en todo lo que hemos hablado en esta noche, a través de la palabra de nuestro Dios, que nos da el conocimiento para que sepamos cómo seguir adelante. Y también, ¿verdad? Es la invitación para los que no han venido a Cristo, ¿verdad? Estoy viendo, y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, somos la iglesia, ¿verdad? Y no hay invitados. Damos gracias a Dios, pero también tenemos que trabajar en eso, porque el segundo punto que tocamos, que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para predicar, ¿verdad? Para traer almas a Cristo, y tenemos que llenar las bancas. Miren cuánto hay. Nuestro hermano José Luis González decía que hace años los americanos llenaban aquí, ¿verdad? ¿Pero por qué creían ellos? Porque trabajaban, hermanos. Y aquí dice, hasta que todos, hermanos. Entonces, si un hermano no crece, ¿qué hay que hacer con ese hermano? Porque dice ahí todos. Porque si uno crece y si otro crece, la iglesia crece, ¿verdad? Y no se mantiene como ahorita, hermano, que todavía nos falta mucho. El sábado vamos a salir allá a evangelizar. ¿Cuánto iremos? Necesitamos crecer. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a nuestro Dios.